Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos de nuevo por aquí. Hoy, como habrán visto en el título, vamos a sumergirnos en un tema que sé que les fascina tanto como a mí, el amor verdadero, o debería decir, el amor verdadero. Y no cualquier amor, sino uno que ha capturado corazones en todo el mundo, el que protagonizaron a Atay Ulusoy y Serine Sarkaya. Vamos a analizar si ese amor realmente existió, si fue puro marketing, o si hubo secretos ocultos que la prensa y los fans no llegaron a ver. Antes de empezar, como siempre, quiero invitarlos a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, y déjenme un comentario al final con su opinión sobre Atay y Serine. Me encanta leerlos. Ahora sí, pongámonos cómodos porque este viaje va a ser largo y lleno de sorpresas. Atay Ulusoy y Serine Sarkaya. Dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento turco y que, inevitablemente, se asocian a una de las parejas más queridas y también más comentadas de los últimos tiempos. Su conexión en la pantalla, en la serie Medcezir, era innegable. La química entre Yaman y Mira era palpable, electrizante y eso, inevitablemente, traspasó la pantalla y generó un torbellino de rumores y especulaciones sobre si su romance era real. ¿Fue todo una estrategia de marketing para impulsar la serie? Esa es una pregunta que muchos se han hecho y que, honestamente, es difícil de responder con un simple sí o no. Las producciones televisivas, especialmente aquellas de gran éxito, saben muy bien cómo alimentar la fantasía del público. La idea de que los protagonistas de una historia de amor se enamoren en la vida real es un gancho irresistible que puede aumentar la popularidad de la serie y, por supuesto, los ingresos. Y Medcezir era un fenómeno. Adaptación de la exitosa serie estadounidense de OC, la versión turca logró conectar con una audiencia masiva, especialmente entre los jóvenes. La historia de amor entre Yaman, un chico de barrio humilde, y Mira, una joven adinerada con problemas familiares, era adictiva. Y la actuación de Atay y Serine era simplemente impecable. No solo lograron encarnar a sus personajes de manera creíble, sino que también les infundieron una vulnerabilidad y una pasión que resonaron profundamente con el público. La forma en que se miraban, la forma en que se tocaban, todo parecía auténtico, genuino. Y esa autenticidad, ya fuera real o producto de una excelente actuación, fue clave para el éxito de la serie. Pero más allá de la innegable química en pantalla, ¿qué había detrás de las cámaras? Ahí es donde las cosas se ponen más interesantes y a la vez más difusas. Las fotos robadas por los paparazzi, los gestos cariñosos durante las grabaciones, las entrevistas en las que se elogiaban mutuamente, todo alimentaba la teoría del romance. Eran jóvenes, guapos, exitosos y trabajaban juntos en un ambiente romántico. Era el escenario perfecto para que surgiera el amor. Los medios de comunicación turcos, siempre hambrientos de noticias sobre celebridades, no dudaron en aprovechar la situación. Cada pequeña interacción entre Atay y Serine era analizada al detalle, cada mirada, cada sonrisa, cada roce era interpretado como una prueba irrefutable de su amor. Los fans, por supuesto, se unieron al frenesí, creando comunidades en línea donde compartían fotos, vídeos y teorías sobre la relación de sus ídolos. Sin embargo, también hay que ser realistas. El mundo del espectáculo es un negocio y las relaciones públicas juegan un papel fundamental. Muchas veces las parejas famosas, ya sean reales o no, son utilizadas para generar expectación y mantener a la prensa y a los fans interesados. En el caso de Atay y Serine, es innegable que su supuesta relación benefició enormemente a Medcezir. La serie se convirtió en un tema de conversación constante en las redes sociales, en los programas de televisión y en las revistas del corazón. Los índices de audiencia se dispararon y los productores no podían estar más contentos. En ese contexto era difícil discernir si las acciones de Atay y Serine eran genuinas o simplemente una estrategia de marketing bien orquestada. ¿Estaban jugando un papel para complacer a los fans y a los productores, o realmente se estaban enamorando el uno del otro? Pero volvamos a los hechos. Después de meses de rumores y especulaciones, Atay y Serine confirmaron su relación. La noticia fue recibida con júbilo por sus fans, que se sentían validados en su creencia de que el amor que veían en la pantalla era real. Durante un tiempo fueron la pareja del momento. Se les veía juntos en eventos, de vacaciones, compartiendo momentos de complicidad. Parecía que su amor era sólido y verdadero. Se convirtieron en la imagen de la perfección romántica, la encarnación de la felicidad y el éxito.
Las revistas del corazón competían por tener la exclusiva de su boda, los diseñadores de moda soñaban con vestirlos, y las marcas de lujo se peleaban por contratarlos como embajadores. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. Después de un par de años juntos, Aatai y Serrini anunciaron su separación. La noticia cayó como un balde de agua fría sobre sus fans, que no entendían qué había pasado. Las razones de la ruptura nunca fueron del todo claras. Se habló de diferencias irreconciliables, de agendas apretadas que dificultaban la relación, incluso de terceras personas. Los medios de comunicación, que antes los habían endiosado, ahora se deleitaban en especular sobre los motivos de su ruptura. Se publicaron artículos llenos de rumores y acusaciones, se entrevistó a fuentes anónimas que afirmaban conocer la verdad, y se desempolvaron viejas fotografías para reavivar viejas polémicas. Lo cierto es que después de la separación, tanto Aatai como Serrini siguieron adelante con sus vidas. Aatai continuó su carrera como actor, protagonizando series de éxito como El Protector en Netflix y Terzi. Serrini también siguió cosechando éxitos como actriz y modelo, consolidándose como una de las figuras más importantes del mundo del entretenimiento turco. Ambos demostraron ser talentosos y versátiles, capaces de interpretar una amplia gama de personajes y de adaptarse a diferentes géneros. Su éxito profesional continuó, pero su vida personal siguió siendo objeto de especulación y curiosidad. Y aquí es donde entra en juego el tema de los secretos revelados. Porque a pesar de que ambos han mantenido una actitud discreta sobre su relación, con el tiempo han surgido ciertos detalles que nos permiten entender mejor lo que realmente sucedió entre ellos. Pequeñas pistas, fragmentos de entrevistas, comentarios de amigos en común, todo contribuye a construir una imagen más completa de lo que fue su relación. Por ejemplo, se ha rumoreado que la presión mediática fue uno de los factores que contribuyeron a su ruptura. Ser constantemente el centro de atención, ser perseguidos por los paparazzi, tener que lidiar con los comentarios y las críticas de los fans, todo eso puede ser muy desgastante para una relación. Imaginen tener que vivir cada momento de su vida bajo el escrutinio público, sin poder tener un respiro, sin poder ser ustedes mismos. La presión de mantener una imagen perfecta, de cumplir con las expectativas de los fans y de los medios de comunicación, puede ser abrumadora. También se ha especulado sobre la personalidad de ambos. Aatai, conocido por ser un hombre reservado y discreto, y Serrini, una mujer más extrovertida y sociable. Se dice que sus diferencias de personalidad, aunque inicialmente atractivas, terminaron generando conflictos en la relación. A veces los opuestos se atraen, pero a la larga, esas diferencias pueden convertirse en fuente de fricción. La forma en que cada uno afrontaba la vida, la forma en que se relacionaban con los demás, la forma en que manejaban el estrés, todo podía ser motivo de desacuerdo. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que simplemente el amor se acabó. A veces las relaciones terminan, incluso las que parecen perfectas desde fuera. El amor no es suficiente si no hay compatibilidad, comunicación y compromiso. El amor puede ser intenso y apasionado, pero si no se cultiva con el tiempo, si no se alimenta con el respeto y la comprensión, puede marchitarse y morir. Entonces existió el amor verdadero entre Aatai Ulusoy y Serrini Sarkaya. La respuesta, como suele ocurrir en estos casos, es complicada. Es probable que sí, que hubo una conexión real entre ellos, una atracción que trascendió la pantalla. Una chispa que se encendió durante las largas jornadas de rodaje, una admiración mutua por el talento del otro, una conexión emocional que los unió en un nivel más profundo. Pero también es probable que esa conexión se haya visto afectada por factores externos, como la presión mediática, las agendas apretadas y las diferencias de personalidad. Quizás su amor no fue perfecto, quizás no fue para siempre, pero eso no significa que no haya sido real. Al final, lo importante es recordar que detrás de las cámaras, detrás de la fama y el glamour, hay dos personas reales, con sentimientos y emociones. Y que independientemente de lo que haya sucedido entre ellos, merecen respeto y privacidad. No somos quienes para juzgar sus decisiones, para especular sobre sus motivos, para entrometernos en su vida personal. Solo podemos observar desde la distancia y desearles lo mejor en sus respectivos caminos. En resumen, hemos explorado la relación entre Aatai Ulusoy y Serrini Sarkaya, analizando si su amor fue real o una estrategia de marketing. Hemos visto cómo la química en pantalla y los rumores alimentaron la fantasía de los fans, pero también cómo la presión mediática y las diferencias de personalidad pudieron influir en su ruptura.
Hemos considerado el papel de las relaciones públicas en la construcción de una imagen pública, y hemos reflexionado sobre la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo. Al final concluimos que probablemente sí hubo una conexión real entre ellos, aunque no fue perfecta ni duradera. Fue un amor que floreció bajo los focos, que se alimentó de la admiración de los fans, pero que también se vio afectado por las exigencias de la fama. Quiero agradecerles a todos por quedarse hasta el final del vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que les haya resultado interesante. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Creen que Atai y Serrini se amaron de verdad? ¿O fue todo una farsa? ¿Qué factores creen que influyeron en su ruptura? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Me interesa saber sus perspectivas, sus experiencias, sus reflexiones. Y no olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Y recuerden, el amor verdadero, ya sea en la pantalla o en la vida real, es un misterio que vale la pena explorar. Hasta la próxima.